Las Pasiones es probablemente, dentro de toda la obra de Viola, uno de sus mejores trabajos y uno de los que ha obtenido además los resultados más contundentes, por dos razones. Bueno, por una razón básica, porque la ha trabajado meticulosamente, muy coherentemente, muy inteligentemente durante mucho tiempo en todos los sentidos. En primer lugar, la ha trabajado teórica y conceptualmente desde que él empezó a estuvo como estudiante invitado en la Fundación Getty, en un ciclo, en un taller de investigación con varios historiadores del arte que trabajaban sobre el tema de la representación de las pasiones, y él allí empezó a familiarizarse con territorios de la historia del arte o con conceptos de la historia del arte con los que hasta ese momento no estaba familiarizado. Él es una persona que conoce muy bien la filosofía y la literatura oriental, pero no conocía igualmente bien la literatura medieval. En este seminario, en este grupo de investigación, él pudo leer libros como El arte de la devoción, de Jean Banós, o todos los ensayos sobre la representación de las pasiones desde la antigüedad de Jennifer Montagu, ¿no? Pero sobre todo pudo ver las obras que tenía la propia Fundación Getty. Todos los dípticos que trabaja en esta exposición se basan en tomas de 45 segundos como máximo sobre un actor que está expresando pasiones y que luego son radicalmente ralentizadas hasta el punto de que cuando se emiten, cuando las monta y las emite en esa toma, puede llegar a durar hasta 10 minutos, se puede alargar hasta 10 minutos. Viola lo que está haciendo aquí es volver al corazón expresivo de la imagen en movimiento, incluidos algunos de los viejos resortes del primer cine, como es el primer plano y la ralentización de la imagen, en un movimiento exageradamente lento, porque para él es muy importante, a pesar del riesgo de estetización que corre la obra, un riesgo que él además asume también en sus fuentes, en la pintura del 480, para él es muy importante que veamos con detenimiento todas y cada una de las expresiones de los personajes, de las personas a las que está filmando. El hecho del tiempo es importante, sobre todo en lo que se refiere a la ralentización. Viola utiliza muchas veces la ralentización del tiempo, nunca la ha utilizado tan radicalmente como en esta obra. En videoarte es ineludible utilizar el tiempo, pero no siempre esa duración del tiempo está ligada o está obligatoriamente ligada a obras de carácter narrativo. A veces sí, a veces el videoarte utiliza obras de carácter narrativo, no es desde luego el caso de Viola, ¿no? El caso de Viola es más un problema de contemplación y entendimiento de la obra a través del tiempo, las emociones tal y como se expresaban en el 480 o tal y como se expresaban en el barroco, una pintura que también a Viola le interesa mucho, están congeladas en un momento determinado, como están congeladas en el catálogo de Lebrun o en todos los repertorios de pasiones que la historia visual nos ha legado. Lo único que él hace aquí es unirlas de alguna manera a la vida real al darlas movimiento, pero ralentizarlas tanto que nos permita contemplarlas como si realmente volvieran a ser aquellas viejas pasiones de los repertorios. Esto a él le importa porque cree que en el tema de las pasiones el ser humano occidental, el hombre occidental contemporáneo,
ha perdido la capacidad de expresarlas, con lo cual ha perdido ese repertorio de pasiones que también conocían en siglos anteriores o en épocas pasadas, y que siempre sucedía, además, curiosamente, delante de motivos religiosos, ¿no? O motivos religiosos muy claros, como era la crucifixión o el esse homo, es decir, delante del sufrimiento, delante del dolor, delante de la muerte al final, ¿no? Al volver él al 400, a las obras del 400, con todo el riesgo, insisto, de estetización que eso supone, Viola lo que intenta es recuperar la vieja función del arte, ¿no? Aquella que tanto temía Platón, aquella cuando Platón pensaba que el arte era capaz de minar, de romper los fundamentos, los estamentos de la ciudad, del Estado, que era la función que realmente dio el estatuto original al arte. A Viola hay dos, para que lo entiendan mejor, hay dos momentos o dos circunstancias que a Viola le interesan mucho. Dos momentos que él vivió, ¿no? Uno le pasó en el Suntory Museum de Tokio, cuando vio a una mujer rezando delante de una estatua de Canon, que es una representación de la compasión, una estatua que evidentemente Viola había entendido únicamente en su aspecto formal, es decir, la había entendido simplemente como una obra de arte. Y la otra, delante, o cuando conoció el retablo de Isenheim, de Matthias Grünewald, en la ciudad de Isenheim, un retablo cuidadísimo, formalmente mimadísimo, excelente pintura, pero que en realidad se hizo para evitar o para rezar, para evitar la peste que estaba asolando la ciudad de Isenheim. Es decir, el arte puede tener o quiere tener, es lo mismo que decía Agamben, una función diferente a la puramente formal que durante toda la modernidad el arte ha estado explotando, iba a decir impunemente, pero es preferible decir apolíticamente. Empieza a trabajar en la práctica sobre este tema a partir de una invitación que le hace la National Gallery para una exposición que se llamaba Encuentros, en la que la National propone a una serie de artistas que trabajen sobre una obra de su colección. Invitan a Viola, que estaba invitado en la Paul Getty, y Viola empieza a trabajar a partir de una pintura del Bosco, que le llama especialmente la atención. Empieza a trabajar en lo que será el principio de todo el ciclo de las pasiones, que es la obra El Quinteto de los Asombrados. En el Quinteto de los Asombrados Viola trabaja por primera vez en este ciclo con actores, con la expresión de los sentimientos, la representación de los sentimientos y de las emociones a partir de una obra de arte antigua, ya les estoy diciendo la obra del Bosco, pero como siempre hace Viola, astutamente reelaborada, de una manera por otra parte muy obvia, a través de toda la tradición de la pintura italiana que él conoce perfectamente, desde Mantegna hasta Caravaggio. Y El Quinteto de los Asombrados es una obra en la que la influencia de Caravaggio es absolutamente evidente.
Es un duelo realmente lo que estás viendo. Es una fila de gente que se acerca a ver algo y llora cuando lo ve. Llora, siente dolor, siente tristeza, siente ira, cada uno siente una cosa, ¿no? Siente impotencia y vas viendo todas las expresiones, pero lo que nunca ves es qué les produce esas reacciones, ¿no? Eso es lo que él no muestra, porque lo que él quiere mostrar es la pasión en sí misma y por sí misma. No le interesa tanto la presentación del dolor, que es algo que se ha discutido mucho en el arte contemporáneo, la diferencia entre presentación y representación, como si la representación estuviera prohibida o no fuera posible ya en el arte contemporáneo. El arte contemporáneo, según nos han contado, tiene que presentar, no tiene que representar. Y a Viola no le interesa esa presentación. Si le interesara esa presentación, él estaría trabajando, como hacen otros artistas, con documentales de guerras, con documentales cogidos en la calle o filmados en la calle, quiero decir, en los que se ven las expresiones de las personas ante sucesos reales, o sea, ante cosas que están pasando. A él él no quiere trabajar con eso, él quiere trabajar con la representación del dolor sin que el motivo del dolor aparezca en la imagen. El arte en el mundo contemporáneo ha salido de la esfera del interés para quedarse simplemente en interesante, y que desde luego el ingreso del arte en la simple dimensión estética que ha sucedido a lo largo de la modernidad no es un fenómeno tan inocente y tan natural como habitualmente nos lo representan o nos lo representamos, sino más bien es una decisión política, aunque sea por omisión. No puedes dejar de pensar o no puedes dejar de tener en cuenta, al mirar esta obra de Viola, el perverso, pero también bastante esclarecedor modo que tiene Viola de obviar de hecho sin ningún problema, toda la historia del arte durante la modernidad en estas obras. No se pueden mirar estas obras de Viola, por muy bonitas que sean, únicamente desde el lado estético, aunque ese lado estético sea tan potente que pueda parecer que enturbia o que oscurece el resto de la obra. Viola también cree desde luego con toda seriedad, que el arte puede tener una función curativa, y en este caso, en el caso de las piezas que presenta en esta exposición, esa función curativa estaría relacionada con la recuperación de la expresión de las pasiones individuales que el hombre occidental ha perdido en parte por esa obligación de controlar las pasiones que se nos ha impuesto, por ese deber de estar siempre en el justo medio, esa obligación del autocontrol. Y Viola quiere recuperar esa expresión de las pasiones, desde luego como un modo de curación del individuo occidental, pero también como un modo de resistencia frente a la manipulación de nuestras pasiones, digamos, más primitivas, y como el miedo, por ejemplo, o más colectivas.
durante toda su vida el fundamento de la mayor parte del trabajo de Viola es llevarse a sí mismo y con él intentar llevar a los otros, que esto es un carácter un poco también del artista contemporáneo, hacia el autoconocimiento, porque realmente su gran ruptura con todas las corrientes de pensamiento, con todas las ideas sociales que impregnaron los ambientes intelectuales durante los años 70, fue sobre todo cambiar la idea de una posible perfección social por la idea de un trabajo de autoperfeccionamiento y de autoconocimiento propio, ¿no? Individual en cada una de las personas. En este caso sería un autoconocimiento de nuestras emociones, de la solidez, de nuestras emociones, insisto, posiblemente como una forma de resistencia individual, aunque solidaria. Esto explicaría, por ejemplo, por qué en la primera serie de Las Pasiones y en una buena parte también de la segunda serie, Viola trabaja con personas radicalmente aisladas. I recognized relatively early that I did this. This is one thing I did well. And it was kind of my world that I could control and that I could create the way that I wanted to. I think back to my really early childhood. I remember staying up while everyone had gone to sleep. I remember even hearing my parents in the bathroom, you know, the toilet flush, the sink, and then it gets quieter and quieter, and you hear movement in the bedroom, and then all of a sudden stillness. And I remember just staring up at the ceiling and watching, I don't know what you would call it, I guess maybe retinal grain or noise. I mean, just this swirling sort of salt and pepper type display. And I remember watching that and thinking that I was looking to some other place, that I could only see if it was dark.